repito, otros años, es importante que la conozcan, no solo desde el punto de vista formativo, sino que es una enfermedad a la que en algún momento determinado, sabiendo que son estudiantes de medicina veterinaria, pues les van a consultar algunas cuestiones o algunos mitos que giran en torno a esta enfermedad. Y además, como futuros profesionales de la medicina veterinaria, pues deben de conocerla, deben de conocer muy bien su ciclo evolutivo para no continuar alimentando los mitos o la mala información que se maneja en torno a esta enfermedad. Al hablar de teniasis y cisticercosis, vamos a hablar de un complejo de enfermedades. No se habla por separado, salvo en algunas circunstancias, pero en términos generales, pues es un complejo el que se define. Esta enfermedad, prácticamente enfermedad parasitaria distribuida a nivel mundial, sobre todo su presencia es endémica en los países que aparecen en rojo, sobre todo países en vías de desarrollo. El istmo centroamericano pues no es la excepción. Países con pobreza extrema o condiciones de pobreza extrema que permiten o que favorecen el establecimiento de la misma y que va ligada mucho también con la educación. Se habla de ella desde tiempos inmemorables. Los antiguos griegos pues la mencionan, ya la conocían y la reportan en algunos de sus escritos. De igual manera, textos tan antiguos como los textos árabes en el Corán, si no estoy mal, los árabes, los musulmanes la mencionaban. ¿Cómo se llaman? Los hebreos o los judíos más bien, también la mencionan en sus textos. De ahí que en algún texto aparece que Moisés le prohibió al pueblo hebreo comer carne de cerdo precisamente por esta situación. Y de igual manera, hasta en 1558, dentro de todos estos antecedentes históricos que existen, hasta en 1558, estos dos científicos, Gessner y Römmler, describieron la neurocisticercosis en los seres humanos. Hasta recientemente, hace unos pocos años del siglo pasado, a inicios del siglo pasado, más o menos, se pudo establecer la relación que había entre la tenia del ser humano, o sea, la tenia solium, y los cisticercos que afectaban no solamente a seres humanos, sino también a los cerdos. Es una enfermedad parasitaria que produce un complejo de enfermedad que es la teniasis, que afecta principalmente al ser humano, y la cisticercosis, que afecta también al ser humano, específicamente a nivel cerebral, causando la neurocisticercosis, y accidentalmente al caso de los cerdos, los cuales bajo ciertas condiciones especiales pues pueden adquirir la enfermedad. En cuanto a la epidemiología, pues para que tengan en cuenta o conozcan los casos, se han reportado, hay estudios que reportan 353 casos de cisticercosis para los 21 departamentos del territorio guatemalteco en el periodo 2011 al 2019, para que vean cantidad de casos, y básicamente reportada en casi todos los departamentos de la República de Guatemala. Esto sin temor a equivocarme, creo que se puede replicar en el resto de los países de la región, sobre todo países con los que tenemos cierta idiosincrasia, como son Honduras, El Salvador y Nicaragua, básicamente, con un promedio de 39.2 casos por año. 70% de los casos está comprendido entre la edad de 10 y los 40 años. Ya vamos a ver qué condiciones favorecen esta presentación. De igual manera, la distribución de los casos, 239 mujeres y 114 para el caso de hombres.
estudios más profundos se logra establecer la presencia de Se los está grabando la cisticercos a nivel llamada. cerebral causantes de la epilepsia. En cuanto siempre hablando de la importancia, es una de las enfermedades crónicas desatendidas según un estudio de la UNICEF, específicamente hablando de la niñez, hablando de niños. Esto tiene impacto porque obviamente estos niños van a estar malnutridos, van a llegar a presentar desnutrición crónica, retraso en el crecimiento, lo que va a tener impactos en su vida cotidiana, especialmente en su desarrollo escolar. Ese es el impacto que tiene, digamos, a nivel de niñez. A nivel económico, pues causa grandes pérdidas por diferentes situaciones. Una de ellas, para el caso de específicamente de la producción porcina, para los cerdos afectados, pues toda canal donde existe la presencia de Cysticercus celulosae, no importa cuántos se encuentren ni en qué localización se encuentren, la canal está sujeta a decomiso total. O sea, no que porque le apareció un cisticerco superficial, se lo quitamos y ya no hay otro. Con uno que aparezca, sea cual sea la localización, esa canal es motivo de decomiso y ese es el papel que como futuros médicos veterinarios en un momento determinado les va a tocar que jugar a ustedes y obviamente ahí está presente la ética y el verdadero trabajo profesional como médicos veterinarios. Por el otro lado, las pérdidas económicas, porque un animal afectado previo a llevar al sacrificio, pues se ve mermada su desarrollo, se ve mermado su desarrollo. Son animales que probablemente no vayan a alcanzar los índices o técnicos adecuados. Y de igual manera, si lo traspolamos para el caso del ser humano, pues todo ser humano afectado, pues su condición al estar padeciendo esta enfermedad se ve también mermada, ¿verdad? Eso hace que se incurra en gastos hospitalarios, el impacto que tiene a la hora de que una persona sepa que tiene la afección, pues de alguna manera influye en su desarrollo emocional y eso va a tener impacto económico de igual manera, ¿verdad? Estar hospitalizado, un paciente con esta afección, pues tiene que estar realizando gastos en tomografías, en tratamientos, etcétera. En cuanto a el agente etiológico, cuando les hablé que era un complejo o que se estudiaba como complejo, es por el hecho de que en la antigüedad se creían que eran dos entidades distintas. Quienes estudiaron por primera vez a estas entidades, creo que se los mencioné en laboratorio, pero hablaban de que todas las fases larvarias creían que eran organismos diferentes. Sin embargo, conforme se fueron estudiando a profundidad, se lograron establecer las conexiones entre unos y otros. De igual manera que la teniasis que afecta exclusivamente, en este caso, al ser humano, es causada por la tenia solium. Y mientras tanto, la cisticercosis que afecta de manera, ¿qué se podría decir? Endémica para el caso de nuestros países, es la cisticercosis. Y en el caso de los cerdos a los cuales los afecta de manera accidental, también es la cisticercosis, causada por la fase larvaria, que es el Cysticercus celulosae. Acá aparecen tanto las tenias adultas como los cisticercus, que son las fases larvarias que ya describimos en su momento. Una persona puede llegar a alojar de 2 a 3 tenias, las cuales pueden llegar a medir aproximadamente unos 15 metros de largo, ¿no? Para que se den cuenta de la proporción de este nemato, de este cesto dentro del organismo del ser humano, y pueden llegar a vivir varios años en esta persona, eliminando huevos a el exterior. Ya vamos a hablar del ciclo evolutivo para que conozcan más cómo es el mecanismo de transmisión de esta entidad.
La transmisión se realiza por la ingestión. Para el caso de la teniasis, es por la ingestión de carne de cerdo contaminada con Cysticercus celulose. Esto se lo tienen que grabar perfectamente, jóvenes. Incluso les podría decir que es pregunta de examen. Teniasis la adquiere el ser humano cuando ingiere la fase larvaria, que son los Cysticercus celulose contenidos en carne de cerdo. Obviamente, los cisticercos tienen que ser viables. Ya vamos a hablar un poquito más adelante sobre la viabilidad, cómo se pierde la viabilidad de los mismos. Si en un caso de manera accidental ustedes ingirieran carne con cisticercos viables. Por el otro lado, la cisticercosis, que la puede adquirir el ser humano y el cerdo, se adquiere con la ingestión de huevos de Taenia solium, los cuales van a contaminar tanto alimentos como el agua. Y déjenme decirles que no existe ningún desinfectante que elimine los huevos de algunos alimentos que consumimos con cierta frecuencia. Ya vamos a platicar un poquito al respecto cuando estemos describiendo el ciclo evolutivo. Pero que les quede claro, nuevamente hago énfasis que la teniasis se adquiere por la ingestión de carne conteniendo cisticercos viables, de cisticercos celulose, y la cisticercosis la adquiere el ser humano y el cerdo al ingerir huevos de Taenia solium que contaminen agua o alimentos. Y hay otros mecanismos, pero son tal vez un poco más difíciles. Lo más común es por la ingestión de alimentos contaminados. En cuanto al ciclo evolutivo, aquí aparecen varios esquemas y vamos a centrarnos, bueno, cualquiera de los que aparecen ahí, pero supongamos que el ser humano posee en su interior una Taenia solium. A la hora de defecar, tiene que ver bastante el fecalismo, perdón, la defecación al aire libre. Esa defecación al aire libre, la falta de letrinización con la que se cuenta, con la que tenemos o la que se cuenta acá en el país, que no hay suficientes letrinas, o la misma idiosincrasia de la gente de tener la costumbre de defecar al aire libre, pues permite que estas personas que poseen una tenia en su interior van a eliminar huevos a través de las heces fecales. Estos huevos van a pasar por diferentes vías, ya sea contaminando legumbres, agua de algún río donde la gente beba, o que algunos de esos ríos que sean contaminados con heces de una persona teniásica, esa agua sirva para regar cultivos, como por ejemplo la lechuga, que a muchos de ustedes les gusta consumir en ensaladas. No quiere decir que todas las lechugas vayan a tener riesgo de ser, que vayan a estar contaminadas con huevos de Taenia solium. No es así. O otro de los cultivos que tiene, digamos, con cierta frecuencia tender a ser contaminados son dos ejemplos. Puede ser que existan otro tipo de cultivos, pero estos en particular, por el hecho de que se consumen muchas veces en crudo, no sufren ningún tipo de transformación, no cocemos la lechuga para comérnosla, la comemos en fresco. Lo más que hacemos es pues lavarla y aplicarle algún desinfectante, pero la mayoría de esos desinfectantes pues sirven para eliminar nada más bacterias. Y en el caso de la fresa, pues la misma situación, solo se lavan. Sin embargo, ustedes creo que han tenido una fresa en sus manos y han visto cuál es la morfología de estos frutos. Tienen una serie de irregularidades en toda su superficie, lo que favorece que en un momento determinado los huevos puedan quedar adheridos con cierta facilidad. Y repito, no hay ningún desinfectante que elimine los huevos de Taenia que queden adheridos a este tipo de alimentos, de tal forma que la transmisión se va a dar
cuando esta persona ingiere posteriormente ingiere huevos adheridos a algún tipo de alimento. Ya les puse 2 ejemplos. Por la ingestión también de huevos contenidos en agua de bebida, que el agua de bebida esté contaminada o que se les ocurra tomar agua directamente de agua que no sea potable, que sea agua ingerida directamente de un río y que contenga huevos de tenia sólido. El cerdo, a su vez, puede ser que ingiera por fecalismo directamente los proglótidos o los huevos de tenia. Esa es la forma en la que puede llegar al cerdo. Al ser humano también hay otra forma que reportan algunos libros, que es la contaminación ano, mano, boca. ¿Y cómo es eso posible? Eso es más común en bebés, que incluso puede haber cierto fecalismo en algunos bebés, que eso sobre todo en áreas rurales donde la educación de la gente a veces no es satisfactoria, ¿verdad? Y que permite esta situación en la cual los bebés pueden ingerir sus heces, o la contaminación esa ano, mano, boca que les mencionaba. Una persona teniásica realiza sus necesidades fisiológicas, hace heces fecales y al momento de limpiarse, pues accidentalmente puede ser que se le rompa el papel y sus manos queden cubiertas de heces, sobre todo en la región abajo de las uñas, no se lave correctamente y en el momento de ingerir sus alimentos accidentalmente pueda ingerir los huevos de tenia contenidos en esa porción de heces que le contaminó. Otra forma de adquirir la infección es a través también de una persona teniásica por una alta infestación. Puede llegar a sufrir retroperistaltismo y ese retroperistaltismo va a hacer que los proglótidos viajen del intestino hacia el estómago, se rompan y liberen los huevos y haya una autoinfección. Esas son prácticamente las formas en las que van a adquirir la cisticercosis tanto seres humanos como personas. A la hora de ingerir esos huevos, recuerden que los huevos tipo tenia van a contener en su interior un embrión. Ese embrión, por acción de los jugos gástricos, se va a romper, se libera y vía sanguínea va a viajar a diferentes órganos. En el caso del ser humano, tiene como predilección viajar a cerebro. En el caso del cerdo, vamos a ver algunas de las localizaciones que tiene como preferencia. Entonces, ese embrión viaja a diferentes ubicaciones y a partir de ahí va a dar lugar al crecimiento de la fase larvaria, que son los cisticercos. En el caso del ser humano, pues esos cisticercos pasarán ahí. En el caso del cerdo, obviamente, con el fin que son criados en la mayoría de los casos, los cerdos, pues es de alimentación, y esos cerdos ubicados en los músculos, si todavía están viables después de su preparación, de la preparación de esa carne, pues el hombre va a ingerir esos cisticercos al llegar al estómago se van a evaginar y llegándose a ubicar posteriormente con el escólex evaginado a nivel de intestino delgado, donde van a dar lugar al desarrollo de una tenia adulta. No sé si tengan alguna duda en relación al ciclo evolutivo. Si tienen alguna duda, lo puedo repetir, pero es importantísimo que sepan ustedes cuáles son los dos caminos y las formas de adquirir una u otra enfermedad. ¿Todo claro? Ok. Si surgiera alguna duda, pues al final de la clase la podemos aclarar. Vamos a continuar entonces. Estas son las ubicaciones que les mencionaba yo, que tienen como predilección los cisticercus en el caso de los cerdos, a nivel de la pierna, en los músculos abdominales, los músculos torácicos, el hígado, músculos de la cabeza, diafragma
los músculos sublinguales. Pónganle mucho o tengan en mente la ubicación de los cisticercos a nivel de los sublinguales. Vamos a platicar también más adelantito de esta situación. Corazón, cerebro, tráquea, omento, testículos, subcutáneo y ojos. El caso del ser humano también varía un cachito esta distribución, que en el ser humano tiene como predilección básicamente cerebro, subcutáneo y ojos. Es donde más se ha reportado la cisticercosis humana. En cuanto a la patogenia, la fase de embrión u oncósfera, como le quieran llamar, ejerce acción traumática al penetrar en la pared intestinal previo a su distribución por vía sanguínea al resto de órganos o tejidos. La acción mecánica sobre los tejidos que lo rodean conforme va creciendo el cisticerco va a causar atrofia, sobre todo a nivel muscular, y el grado de mayor significancia será según el órgano afectado. Obviamente, órganos como cerebro, o, por ejemplo, en el caso de los ojos, pues el significado de afección ahí es más alto. Y en cerebro también, si hablamos de localizaciones superficiales, pues son menos significantes en comparación a aquellas ubicaciones más profundas. Por el otro lado, también hay acción antigénica que favorece la formación de material fibrinoso alrededor de los cisticercos en cualquiera de las localizaciones que éste tenga, pero sobre todo a nivel muscular. Para el caso de la tenia adulta, pues esta ejerce acción exfoliatriz, se alimenta de nutrientes, compite por nutrientes con los seres humanos y de igual manera pues también causa una acción irritante a través de los ganchos mediante los cuales se sujeta a la ¿cómo se llama? A la mucosa intestinal. En cuanto a las lesiones, tal vez las más importantes son a nivel ocular, la iriditis y la coroiditis, sobre todo estas más vistas en seres humanos, la encefalitis traumática también en seres humanos. En cerdos, por lo regular, la mayoría de lesiones están limitadas o descritas más a nivel de músculo, ocasionando miositis, siempre por los mismos procesos por los que va pasando el quiste, llega a calcificarse y posteriormente en etapas raras calcificarse, ¿verdad? Sufre calcificación. En muy contadas ocasiones se ha observado que estos quistes produzcan abscesos, sobre todo a nivel hepático, es donde se han observado estas lesiones. Algunas fotografías que muestran distintos quistes ubicados en varias regiones del cuerpo de seres humanos, a nivel ocular, a nivel sublingual, que también en cerdos es más o menos característica esta lesión, ya vamos a platicar de eso. A nivel de corazón, del músculo cardíaco, vean la cantidad de quistes que pueden llegar a ubicarse. En cerdos es bastante común encontrarlo también a nivel de corazón. En seres humanos, a nivel de la mucosa oral, también pueden observar los quistes a nivel subcutáneo también. Estas son fotografías de quistes de Cysticercus celulose a nivel sublingual en cerdos, que dicho sea de paso es una práctica bastante común empleada por aquellas personas que andan comprando cerdos de traspatio. Es bastante común observar que las personas realicen esta inspección previo a comprar un animal, pero como les digo, animales de traspatio, sobre todo acá en Guatemala. No sé si en el resto de países de la región realicen esta misma práctica. Y luego las ubicaciones a nivel de músculos intercostales, músculos cardíacos, etcétera. En cuanto a el diagnóstico de la teniasis es un diagnóstico in vitro. Por ejemplo, podemos realizar un tamizado de las heces fecales para la
posterior observación de los proglótidos que puedan llegar en un momento determinado a salir con las heces fecales. Pueden utilizarse pruebas serológicas, obviamente estas tienen un valor más alto, pero pueden ser de bastante utilidad para diagnóstico de teniasis en seres humanos, que es a los únicos, repito, que les puede dar teniasis por teniasóleo. Y haciendo un repaso, se recuerdan que en laboratorio les recalqué que a los cerdos no los afecta ninguna tenia o ningún cesto adulto, solo en este caso particular la fase larvaria, que es el Cysticercus celulose, y las formas para diagnóstico de cisticercosis en seres humanos está la radiología, o sea, los rayos X, la tomografía axial computarizada, el serodiagnóstico, que lo podemos utilizar, y postmortem, también el examen postmortem a la hora de realizar la autopsia en seres humanos. Para el caso de los cerdos, pues podemos agregar el serodiagnóstico también como una herramienta. Sin embargo, acá vale la pena mencionar que cuando querramos hacer utilizar pruebas serológicas para el diagnóstico de la cisticercosis porcina, deben de ser antígenos propios, porque no podemos utilizar antígeno, por ejemplo, de Honduras o de El Salvador, tienen que ser antígenos autóctonos. Por el otro lado, lo más común es el diagnóstico post-mortem, el que ya sea que el animal muera o que sea llevado a rastro donde se le eutanasia. Y a la hora de la inspección médico-veterinario, pues establecer la presencia de los cisticercos en cualquier parte del cuerpo, lo cual es sujeto de decomiso total. Aquí, como les indicaba al inicio de la clase, no hay excusa que impida que la canal sea decomisada, la canal y las vísceras. Nada que provenga de ese cerdo que está enfermo con cisticercosis va a impedir que pueda ser apto para el consumo humano, ni para tirarlo en cualquier lado. Deben de ser eliminados correctamente, incinerarlos en este caso, para evitar con eso pues que el ciclo evolutivo pueda continuar. Y lo último que les mencionaba en relación a la inspección en el área o en la región sublingual, que es una práctica bastante empleada por los compradores de cerdos de traspatio. Hay estudios realizados acá en nuestro país que demostraron que solamente el 30% de los cisticercos se ubicaban a ese nivel, de tal manera que no es al 100% efectivo como para decir el cerdo está limpio, ¿verdad? Sin embargo, es una práctica que muchas personas que se dedican al comercio informal, al comercio de este cerdo de traspatio, utilizan para constatar que los animales están enfermos con cisticercosis, que en nuestro país, en algunas regiones, me imagino que alguno de ustedes habrá escuchado el término que utilizan para referirse a la cisticercosis, es sarna. El cerdo tiene sarna es porque tiene cisticercosis, no es que tenga alguna afección dérmica, sino precisamente se refieren a que el cerdo está enfermo con cisticercosis. Y de igual manera, el hecho de que estos compradores encuentren a un cerdo enfermo en algunos momentos, pues no es significado o no es sinónimo de que lo vayan no lo vayan a comprar. Lo compran y probablemente con menor valor. Castigan al productor y le dicen, te lo pago, pero te lo pago a la mitad. Y de igual manera, pues lo van a comercializar a sabiendas de que el cerdo está enfermo. No tienen idea o dimensión de lo grave que puede ser comercializar un animal de estos para su posterior utilización como alimento. Pero para que lo tengan muy en cuenta, jóvenes, importantísimo saber que solo el 30% de los cisticercos se ubican a nivel sublingual. Estas son, digamos, las pruebas que se utilizan para diagnóstico. Las pruebas, digamos, serológicas son utilizadas
digamos, también con fines investigativos, no se utilizan de cajón y por lo regular el hecho de que más o menos el 50% del cerdo criado en granjas es tecnificado o semitecnificado, mientras que más o menos el otro 50% es criado a nivel de traspatio para el caso específico de Guatemala. Por ahí anda más o menos también la relación en el resto de países. En cuanto a la prevención, pues nos ubicamos en la crianza de los cerdos, ¿verdad? Evitar a toda costa que los cerdos anden deambulando, la crianza de traspatio, sobre todo estos cerdos que los dejan que salgan a conseguir su comida. Como decía un chiste que contaba mi profesor, ¿verdad? Que qué les daban de comer a los cerdos. Yo le doy alimento premium de 200 quetzales eh, el quintal, yo le doy otro alimento premium de 350 el quintal. ¿Y usted qué hace? Le decían a otro señor, yo les doy 5 quetzales para que salgan a ver qué compran. Entonces, algo así es la situación con estas personas que crían los cerdos así, que no les invierten mayor cosa y los cerdos andan deambulando de aquí para allá, alimentándose de cualquier cosa, pues de alguna manera teniendo acceso a la ingestión de heces fecales de personas teniásicas o a la ingestión de agua también contaminadas con heces de una persona teniásica que en un momento ellos pueden adquirir la cisticercosis. Entonces, inferior de la diapositiva. Por el otro lado, en las fotografías, aguas hervidas, como aparece ahí, aguas de drenaje que van a llevar en su contenido pues heces fecales, y si estas provienen de una persona teniásica pues seguramente van a llevar huevos los cuales van a contaminar. Y el caso más común, el que les pongo yo, es el de la lechuga, por la condición en la que se prepara, ¿verdad? No cocemos las lechugas, no, nadie se las come así, son comidas en fresco, lo más que hacen pues es una pequeña lavada, y de igual manera, pues, si son lechugas escarolas, esas, o la lechuga romana, que es esta que tiene esos como colochitos, pues más difícil de que pueda ser eliminados los huevos con una lavada. Hay estudios que indican que dejar la lechuga en remojo con detergente, pues una noche previa a la alimentación, a que sean utilizadas para alimentación, eso en cierta medida asegura que los huevos se desprendan. Sin embargo, nadie va a estar cocinando las lechugas de esta forma, y la forma más común de prevenir, pues asegurarse que estos alimentos provengan de cultivos donde las normas de producción pues son adecuadas, como aparece en la fotografía de abajo. Utilizan agua de riego idónea para lo mismo, que no representa ningún riesgo para la salud humana. De ahí que hay que tener bastante ojo con ver qué es lo que uno compra, ¿verdad, jóvenes? Para alimentarse. Nuevamente lo que les mencionaba, higiene a la hora de la preparación de alimentos. Algo común también es a la hora de preparar el plato que aparece ahí, que me imagino más de alguno de los que está aquí lo ha probado, que son las carnitas y los chicharrones. Hay estudios que indican que arriba de los 56 grados centígrados, los cisticercus se inactivan, o sea, pierden su viabilidad. Y si no lo sabían, pues digamos la cocción a la cual las carnitas y los chicharrones están listos, para el caso de las carnitas, entre 90 y 100 grados, y los chicharrones entre 180 a 200 grados centígrados para que puedan prepararse. Entonces, esto prácticamente nos asegura que este tipo de alimentos está prácticamente
seguro para ser utilizado como alimento, ¿verdad? Poniendo como ejemplo el caso de las carnitas. Pero una de las prácticas ideales es la cocción arriba de los 56 grados centígrados. Con eso nos aseguramos que si por alguna razón fuera algún cisticerco en esa carne de cerdo, lo vamos a inviabilizar. El almacenamiento a menos 10 grados centígrados por 24 a 48 horas también inviabiliza los cisticercos, y hay un estudio realizado entre la facultad y la Facultad de Medicina, realizado por el doctor Rodríguez, el doctor Morales y el doctor Méndez, hace ya unos años atrás, donde establecieron que introducir carne a un microondas o someter carne de cerdo con cisticercos viables a un microondas durante 30 segundos también hacía que la viabilidad se perdiera. O sea, durante esos 30 segundos, los 30 segundos bastaban para prácticamente para matar al cisticerco, y que este pues no fuera un peligro si de alguna manera accidental fuera ingerido. Y esto que es parte de la educación a los seres humanos, la letrinización, que se cuenten con letrinas que eviten lo que sucede en la fotografía de la derecha, la defecación al aire libre, digamos, brindar por así decirlo, brindar las heces o poner a disposición de los cerdos que deambulen, que no vayan a ingerir heces fecales, sobre todo de una persona teniásica. Por el otro lado, nuestro papel como futuros médicos veterinarios, la inspección sanitaria de las canales, para constatar que pues no haya presencia de cisticercos y de otras enfermedades, pero en este caso particular que estamos hablando de teniasis y cisticercosis, pues constatar que las canales estén libres de cisticercos. Ya en su curso de calidad de los alimentos van a realizar prácticas que les van a dar a ustedes las competencias necesarias para realizar la inspección de estas canales y poder establecer que los animales no tienen ningún riesgo, no se considera ningún riesgo para el consumo humano. Como aparece en esta fotografía, pues se realizan algunas incisiones así en algunos puntos estratégicos. Por ejemplo, los maceteros siempre se revisan a nivel de rastro, se realizan incisiones en los músculos maceteros para observar o no la presencia de cisticercos, los cuales los vamos a observar como aparecen en la fotografía de la parte inferior. Y les insisto, con un solo cisticerco que aparezca, eso es motivo de decomiso de esa canal. En cuanto al tratamiento, estos fármacos que aparecen ahí y la cirugía son los tratamientos indicados para aquellas personas que sufren ¿cómo se llama?, de neurocisticercosis. Y de igual manera, pues una persona teniásica, cualquiera de esas dos drogas puede ser utilizada para la eliminación de las mismas. La cirugía que está recomendada en aquellos casos en los que los cisticercos están en lugares donde puede extraerse con facilidad. Sin embargo, hay ocasiones en las que la ubicación de esos cisticercos no permite su extracción y únicamente esas personas pues pasarán con los cisticercos el resto de su vida y el tratamiento pues será sintomático. Para el caso de los cerdos, de igual manera, el tratamiento es asintomático. Algo se me escapaba mencionarles es en cuanto a la sintomatología, no hay presencia de signos. La enfermedad cursa digamos, inaparentemente. A veces algunos autores reportan la presencia de miositis, lo que puede, digamos, si está afectando algún miembro locomotor, pues puede afectar la locomoción. Pero por lo general no hay ningún tipo de observación de síntomas. Y para el caso de que se sospechara de que el cerdo tiene cisticercosis, pues
lo que han recomendado, sobre todo en aquellos lugares donde los cerdos andan deambulando mucho por las calles, han realizado campañas de desparasitación con oxfendazol. Sin embargo, la efectividad todavía no está al 100% comprobada, que llegue hasta localizaciones muy profundas. De igual manera que todo o todas las acciones van enfocadas en la prevención. Era lo que les mencioné, la crianza de los cerdos ¿cómo se llama? En confinamiento, educación sanitaria a la hora de preparar alimentos, en el tema de no fecalismo al aire libre, lavarse las manos correctamente después de ir a hacer sus necesidades fisiológicas. Básicamente hacia ahí van encaminadas todas las acciones para luchar contra la cisticercosis o la teniasis cisticercosis, que es, como les decía, es un tema del cual ustedes deben de conocer al 100 y saber que básicamente no vamos a castigar al cerdo porque el cerdo no tiene la culpa, o sea, quien tiene la culpa es el ser humano maleducado que no conoce o no entiende de buenas costumbres, tanto a la hora de realizar sus necesidades fisiológicas como de alimentarse. Y por el otro lado también el tema de la práctica de crianza, ¿verdad? Donde nosotros como futuros médicos veterinarios jugamos un papel importante en la adecuada capacitación o en la adecuada asesoría de cualquier persona, porque no hay necesidad de que los cerdos estén en granjas sumamente tecnificadas, con que estén confinados y que no tengan acceso, sobre todo a material contaminado o a heces fecales de un ser humano teniásico. Con eso es suficiente para evitar este tipo de enfermedad. Eh, Básicamente con eso estamos concluyendo la clase, jóvenes. No sé si tengan alguna duda o inquietud, con gusto. Los quistes en la lengua pueden, en algún momento, dependiendo la cantidad, pueden llegar a causar algún tipo de molestia para el cerdo, de repente hasta que haya bastante cialorrea, ¿verdad? Que estén salivando más de la cuenta, pero por lo general no se observa mayor manifestación clínica. ¿Alguien más? Bien, jóvenes, si ya no hay más preguntas, pues pasen feliz tarde. Para quienes están trabajando sus muestras, pues feliz finalización de las mismas. Continúen en la lucha. Este sábado, si Dios quiere, vamos a venir a acompañarlos. Vamos a estar de 7 a 10. Me imagino que ya se les avisó, pero de 7 a 10 vamos a estar acompañándolos. Va a estar abierto el laboratorio para que vengan a realizar la observación. Tienen que tener sus muestras ya preparadas para que solo vengan a observarlas durante ese periodo. Alrededor de, creo que unos 3 sábados vamos a dar oportunidad para que puedan venir a trabajar, y de igual manera se va a dar una prórroga o se va a postergar el trabajo para su entrega probablemente a final de agosto. La fecha exacta se las vamos a indicar a través de la plataforma. El doctor Choc se las va a trasladar más adelante. Así que feliz tarde, jóvenes, cuídense. Y no se les olvide estudiar, por favor.